Buenos días, bienvenidas nuevamente a Conectadas. Yo soy Rosy Pérez y este día vamos a estar meditando sobre otro tema, pero siempre mantenemos la música del invierno de las 4 estaciones y ya verán por qué. La noticia leía: si bien mucha pompa y ostentación acompañó el funeral de la abadía de Westminster de Diana, al que asistieron 2,000 personas, fueron los homenajes personales los que más resonaron. Más de 1 millón de personas se alinearon en la ruta, muchas de las cuales lanzaron flores, mientras el ataúd de Diana, seguido por William de 15 años y Harry de 12, se dirigía a la abadía. Menos de 5 años después, el 9 de abril del 2002, la abadía acogería otro servicio similar en tamaño, pero esta vez con muchos años en la planificación. Tras la muerte de la reina madre a los 101 años en su casa de Windsor, su cuerpo fue llevado a Londres, donde yacía en el Westminster Hall. Con un estimado de 200,000 personas se presentaron para presentar sus respetos. Los miembros de la familia pagaron tributos personales, con Charles describiéndola como simplemente la abuela más mágica. Sus 4 nietos realizaron una vigilia en su ataúd la noche antes de su funeral, y la reina describió cómo estaba profundamente conmovida por la efusión de dolor. Después del servicio fúnebre, cuando el ataúd regresó a Windsor, donde la reina madre iba a ser enterrada junto a su marido, la BBC informó que se retrasó a medida que se ralentizaba por las miles de personas que habían acudido a la procesión. Hemos estado hablando mucho sobre las diferentes estaciones de la vida, y recuerdo que en una predicación en la que estuve, el pastor decía que en la media vida uno recibía muchos golpes, porque en esa es la edad en que muchas veces empezamos a tener las pérdidas de personas queridas. Quienes han tenido la dicha hasta que tienen media vida pierden a sus abuelos, pero también podemos perder padres, tíos abuelos, en fin, personas especiales que han estado con nosotros a lo largo de la vida. Les voy a pedir que abran sus Biblias en San Juan 11, del versículo 17 en adelante. San Juan 11, 17. Y dice: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Eso quiere decir 3 kilómetros. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Aquí estamos en un funeral que ya se dio, y se han quedado estas personas brindando apoyo. ¿Y qué es el duelo? El duelo es la reacción normal ante la pérdida, ya sea la pérdida de una persona muy querida, un animal, un objeto, etapa o evento significativo. Cuando se habla de pérdidas, y en especial de las pérdidas relacionadas a una persona, es una experiencia que necesita ser compartida, acompañada y respetada. Como doliente, es normal que se necesite saber que el dolor tiene un impacto en los demás. Así que por lo general, las personas que han tenido una pérdida suelen valorar mucho la presencia y la compañía de las personas que aprecian. El apoyo emocional recibido en estos primeros momentos es crucial. Acá vemos en este contexto, en el versículo donde dice en el 19, muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por sus hermanos. Si usted ya pasó por una experiencia de pérdida de un ser amado, recordará el apoyo y el confort que se siente al estar acompañado por otras personas. La Biblia nos llama a que consolemos a otros. En 2 Corintios 1 al 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de la consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con la que nosotros somos consolados por Dios. O sea que somos llamados a consolar, pero hay algunas cosas que debemos de saber y estar pendientes para poder realmente consolar bien a otros. Vemos que Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. María, a su vez, ella no, ella se quedó en la casa.
Marta dijo a Jesús: Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto. Así expresó y externó su dolor al maestro. María se había quedado en la casa, pero luego Marta le dice: el maestro está aquí, te llama, en el versículo 28. Ella, cuando lo oyó, se levanta deprisa y vino a él. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto. Cada una hizo algo un poco diferente. Marta se fue primero a recibir al Señor, María llegó después, pero dice luego que María, cuando llegó donde estaba Jesús, se postró a sus pies, hizo algo diferente, pero cada una amaba al Señor Jesús, sabía quién era el Señor Jesús y le expresó al Señor Jesús su dolor. Aquí hay un principio: el duelo es una experiencia personal y diferente. No espere que todos los miembros de una familia que se han visto expuestos al duelo lo expresen de la misma manera. No siempre va a ser así. Incluso si usted está pasando una pérdida y luego, años después, le ha tocado experimentar otra, no necesariamente el duelo va a ser igual. Es importante tomar en cuenta que cuando el duelo se presenta, la personalidad, la psique de la persona, su experiencia, su historia, el sistema de afrontamiento que posee, más allá de las circunstancias de la muerte, tendrán que ver con la forma de asimilar el duelo. Al presentarse el duelo, sería importante dejar que la persona pueda sentir el dolor junto a todas las emociones que ello conlleva. Aceptar que ese ser amado ya no está y que la pérdida es irreparable, aunque irreparable en el punto de vista de que ya no lo vamos a ver acá, pero sabemos los cristianos de que lo vamos a ver en el cielo, ¿verdad? Esa es la esperanza que tenemos las cristianas. Pero esto será un momento inicial y crucial para el fortalecimiento de la persona. El duelo trae emociones, y aquí viene el otro principio, y las lágrimas son parte del duelo. En el versículo 33 dice: Jesús entonces, al verla llorando, y los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Luego vemos en el versículo 35 que dice: Jesús lloró. Y en el 38 vemos que él dice que estaba profundamente conmovido otra vez cuando vino al sepulcro. Creo que el Señor Jesús, y queda registrado en la Biblia que el Señor Jesús tuvo esa emoción y ese recurso de las lágrimas. Entonces es totalmente válido que una persona llore. Muchas veces queremos espiritualizar demasiado estos procesos y cometemos el error de pensar que si una persona es cristiana y espiritual no debe de llorar ante la pérdida. Y aquí vemos un caso que no solo María y Marta y quienes le acompañaban lloraron, sino que Jesús, el Hijo de Dios, también lloró y se conmovió hasta lo más profundo ante la escena que estaba viendo. Y eso que él era Dios, que él sabía lo que había pasado y sabía que iba a resucitar a Lázaro, pero el ver el dolor de todas estas personas, el Señor se conmovió. Entonces, hay un principio acá: debemos de permitir que las demás personas lloren. Y otro principio clave: debemos de escucharlos. Cuando una persona doliente se acerca y nos dice algo, escuchémoslos activamente, como Jesús escuchó a María Marta. Si vamos a poder consolar a otros, debemos de entender todas las dimensiones en las que se puede expresar un duelo. A nivel físico pueden haber sensaciones como de vacío en el estómago, nudo en la garganta, sequedad en la boca, alteraciones del sueño y la alimentación, sentido de opresión en el pecho, palpitaciones, falta de energía. No quiere decir que toda la gente va a sentir esto o se va a sentir de determinada manera siempre. A veces varía. A nivel emocional pueden haber sentimientos de tristeza, enojo, miedo, culpa, soledad, ansiedad, impotencia, añoranza, desesperanza, luego alivio y liberación. O sea, es bien variado. A nivel cognitivo puede haber dificultad para concentrarse o confusión, y a nivel conductual pues hay cambios a veces en el comportamiento con respecto al patrón previo. Por ejemplo, aislamiento social, a otros les puede dar por estar más hiperactivos, retraimiento, etcétera.
a nivel de dimensión social, pues puede haber un aislamiento. Hay personas que se apartan de los demás. Y a nivel espiritual, muchas veces las personas pueden pensar ¿por qué? Entonces, debemos de recordar que si vamos a consolar a otro, debemos de escucharlo, debemos de aceptar que las lágrimas son totalmente válidas y un recurso que el Señor nos dejó. ¿Qué mitos ocurren muchas veces ante estas circunstancias? Hay mucha gente que piensa que el duelo se resuelve aproximadamente en un año y esto es un proceso complejo y muy personal, que no necesariamente es así. Otro mito, que como hay diferentes tipos de muerte, hay unas que son peores de otras. El duelo no es una competición de méritos para ver quién ha tenido la peor desgracia y quién está sufriendo más. Nadie está dentro de la mente ni del corazón para comprobar cuánto importaba la persona que se ha perdido. También hay otros mitos, como que cuando la muerte es natural, sobre todo de una persona mayor, no se genera duelo. En el duelo lo que importa es la vinculación que se tenía con quien se ha perdido. ¿Quién era esta persona? Entonces no le debemos de decir a alguien, no llore porque su mamá ya tenía tantos años. Es un proceso normal de pérdida. Debemos de tener mucho cuidado y ser cristianas sensibles para que podamos apoyar a otros en estos procesos. Que el Señor les bendiga.